Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a QAutomation y bienvenidos al video número 4 del curso de Python. Y lo que vamos a ver en este video son los tipos de datos, ¿sí? Vamos a ver qué son los tipos de datos y cuáles son los tipos de datos básicos que maneja Python. Bien, primero que nada vamos a ver qué son los valores, ¿sí? Los valores son uno de los componentes básicos con los que trabaja un programa, como puede ser una letra o un número, ¿sí? Y estos valores tienen asociados un tipo de dato. Nosotros cuando estábamos usando el intérprete de Python, que lo voy a abrir ahora, cuando nosotros estábamos usando este intérprete, que hacíamos, por ejemplo, 1 más 1 igual a 2, ¿sí? Este 1 y este 1 vendrían a ser los valores, ¿sí? Que estos valores, ¿sí? Este 1 y este 1 tienen asociado un tipo de dato. Cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, true o false, eh, lo mismo, ¿sí? True es un valor y false es otro valor, que a su vez también está asociado a un tipo de dato distinto al del 1. Pero también estos valores tienen un tipo de dato asociado. Entonces, ¿qué vendrían a ser los tipos de datos? Vamos a ver que en cualquier lenguaje de programación de alto nivel vamos a manejar tipos de datos, ¿sí? Y estos tipos de datos lo que van a hacer es definirnos un conjunto de valores que tienen una serie de características particulares y propiedades determinadas, ¿sí? En Python, todo valor que pueda ser asignado a una variable tiene asociado un tipo de dato, ¿sí? Todavía no expliqué qué es esto de las variables, pero lo vamos a explicar más adelante. Y básicamente un tipo de dato lo que hace es establecer qué valores puede tomar una variable, ¿sí? Y qué operaciones se pueden realizar sobre estos valores. Eso básicamente es la idea de tipo de dato. Que ahora vamos a ver un par de ejemplitos y va a quedar mucho más claro. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos básicos en Python? Vamos a tener tres tipos de datos básicos, ¿sí? Que son los valores booleanos, que más o menos ya lo vimos en el video anterior, que pueden ser true o false. Valores numéricos, que acá se divide en tres grandes grupos que vendrían a ser los enteros, ¿sí? Como por ejemplo 1, 2 o -1. Los tipos float, ¿sí? Que son los números que tienen coma. Y los números complejos, ¿sí? Por ejemplo 1 más 2j. Básicamente esos son los tres tipos de datos numéricos que maneja Python. Y por último tenemos las cadenas de caracteres o strings, ¿sí? Que son aquellos valores que vamos a poner entre comillas simples o dobles, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, si volvemos a nuestra consolita, vamos a ver, si yo hago type, ¿sí? Esto es una función, no importa, o sea, esto no lo voy a explicar, más adelante nos vamos a chocar con esto, pero ahora vamos a escribir type y vamos a escribir paréntesis y paréntesis. Esto es una función, créanme, después lo vamos a explicar. Y si nosotros, por ejemplo, ponemos un valor acá adentro, ¿sí? Como podría ser 1, esta función nos va a devolver qué tipo de dato está asociado a este valor. Entonces, acá me va a decir class int, ¿sí? Vamos a ver después, más adelante, qué es esto de clase, pero por ahora quedémonos con que es el tipo de dato, ¿sí? Entonces, el 1 es un tipo de dato int, ¿sí? Que es el que habíamos puesto acá, o integer. Si yo hago, por ejemplo, type de 1.5, esto me va a devolver un tipo de dato float, ¿sí? Y si yo hago type de 1 más 2j, por ejemplo, esto me va a devolver que es de tipo complex, ¿sí? O es un número complejo. Después tenemos, bueno, los booleanos, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, type de true, me va a dar que es de tipo bool. El type de false también va a ser de tipo booleano. Y, por ejemplo, el type de un valor que es un string, ¿sí? O str, como se suele decir. Esto va a estar entre comillas y puedo poner, por ejemplo, QA automation. Es de tipo string, ¿sí? Un string es una cadena de caracteres, ¿sí? O palabras. Entonces, estos tipos de datos a su vez van a definir o nos van a definir qué tipo de operaciones podemos realizar sobre estos valores. Por ejemplo, yo a los valores de tipo numéricos los puedo sumar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer 1 más 1
y esto me va a devolver 2. Y el tipo de dato podría llegar a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, 1 es un valor de tipo int, 1 es un valor de tipo int y el resultado va a ser otro valor de tipo int. Por ejemplo, si yo hago type de, acá puedo poner una expresión, 1 más 1, va a ser un entero, ¿sí? En Python podés sumar valores de tipo numéricos distintos. Por ejemplo, si yo hago type de 1 más 1.5, ¿sí? Esto me va a dar un valor de tipo float, ¿sí? Básicamente, los valores de tipo int son más chicos, por así decirlo, que los valores de tipo float. Es decir, que si yo sumo un int con un float, el resultado siempre va a ser un float, ¿sí? Y si yo sumo un float con un número complejo, el resultado va a ser un número complejo, ¿sí? Pero bueno, todos los valores numéricos se pueden sumar o restar o cualquier operación matemática sobre estos van a ser válidas, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Los valores de tipo string, ¿sí? Se pueden sumar también. Que acá la suma vendría a ser más una concatenación de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago o tengo un valor de tipo string que es UA, lo puedo sumar o concatenar con un valor de tipo string que sea automation, ¿sí? Automation. Y acá la suma, cuando vos tenés dos tipos o dos valores de tipo string, lo que hacen es concatenarse, ¿sí? Se pone uno delante del otro. Acá, para que quede más lindo, le podemos poner un espacio en blanco y va a quedar UA automation, ¿sí? Y hay ciertas operaciones que no podemos hacer con tipos de datos distintos. Por ejemplo, yo no puedo hacer 1 más un string, ¿sí? No puedo hacer 1 más QA, ¿sí? Esto me va a dar un error. Me dice que el operando de tipo string, ¿sí? Para una suma no está soportado. Si no puedes hacer una suma de un número entero con una cadena de caracteres. Eso no tiene sentido en Python, ¿sí? Eh, es por esto que los tipos de datos nos dicen, básicamente, como expliqué anteriormente, que nos dice qué valores puede tomar una variable o algún valor y qué operaciones se pueden realizar sobre la misma, ¿sí? Cuando tenemos un tipo de dato hay ciertas operaciones que están restringidas, básicamente porque no son compatibles, ¿sí? Yo no puedo sumar un número con una palabra, no tiene sentido. Lo que sí podría hacer es sumar valores de tipo string. Por ejemplo, si esto no es un 1 de tipo entero, sino que es un 1 de tipo string, esto lo va a concatenar, ¿sí? De hecho, si hacemos type de 1, entre comillas, me va a dar que es de tipo string, ¿sí? ¿Por qué? Porque está entre comillas y no lo interpreta como un número, sino como un carácter, ¿sí? Como una palabra, pero no como un valor de tipo numérico. Bueno, básicamente esos son los tres tipos de datos básicos que tenemos en Python. Python tiene muchos más, pero estos son como los más básicos de todos, que los tiene casi cualquier lenguaje. Y con esto vamos a poder hacer muchas, pero muchas más cosas. Nada, de esto hay mucho más para explicar, pero creo que con esto queda bastante claro y es como la base de los tipos de datos y los valores. Y más adelante, o en los siguientes videos, vamos a... Bueno, todavía no sé qué voy a dar, seguramente que variables o algo por el estilo. Pero nada, esto es muy muy importante y ténganlo en cuenta. Iba a explicar casteo, pero creo que va a confundir un poco más. Así que lo vamos a dejar más para adelante. Bien, así que este video fue bastante cortito. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau, chau.